Vamos a orar entonces y darle gracias a Dios. Entonces, allí en el lugar donde usted está, con mucha reverencia y respeto, pues demos gracias a Dios. Digámosle juntos al Señor: amado Padre, gracias te damos por tus bondades, gracias por la vida y la salud, gracias por tu misericordia, Señor, al concedernos este día, un día más, que es primer día de una nueva semana. Señor, por tu voluntad estamos aquí y estamos disfrutando de esos dos regalos que solo están en tus manos, la vida y la salud, sobre las cuales nadie tiene autoridad ni potestad, porque eso es solamente tuyo, Señor. Te damos gracias porque podemos hoy despertar en esta mañana y disfrutar de ese regalo. Pero el regalo más grande que nos das, Cristo Jesús, tu gracia y tu misericordia, como lo estamos aprendiendo en tu palabra, para poder entender verdaderamente lo que significa ser un ciudadano del reino. Gracias, Señor, por la iglesia. Hoy es tu día, hoy es el día del Señor, hoy es el día en que tu pueblo, todo aquel que ha sido regenerado, entiende su compromiso y el deber de ir a la iglesia para, en la reunión y en la unión con los hermanos que Dios le ha unido, adorar juntos al Señor, porque esa es la voluntad de Dios y es un mandamiento en su palabra. Y hoy es el día del Señor, hoy es el día en que tu pueblo se reúne para dedicarlo a ti en la unidad del cuerpo, para adorarte juntos, Señor. Y tú te agradas de ello. Tú te agradas, Señor, porque así lo has establecido, y cuando tu pueblo, Señor, te obedece, es solo fragante a ti esa obediencia, Señor. Tú no quieres sacrificio de bueyes gordos, como le dijiste a tu pueblo, sino obediencia y un corazón humillado delante de ti. Gracias entonces, Señor, porque nos concedes hoy este día, primer día de la semana, y todos los medios para que hoy podamos adorarte como un solo cuerpo, Señor, que somos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Te pedimos perdón, Señor, pero en ese mismo sentido, que tu Espíritu nos reargulla, Señor, si aún en nuestra debilidad tenemos un pecado respecto de no pedir perdón y reconocer nuestras faltas si hemos ofendido a alguien, Señor. Reargúyenos tú para que pidamos perdón a esa persona a quien probablemente hemos ofendido o contra el cual hemos faltado, Señor. Asimismo, si nos han ofendido, para que nuestro corazón se llene de esa gracia y perdonemos también, Señor, porque si nosotros perdonamos las ofensas, tú también perdonarás nuestras ofensas. Por eso, Señor, ayúdanos y te pedimos perdón y perdonemos y perdonamos a quienes nos han ofendido. Y lo hacemos con toda sinceridad de corazón y no con hipocresías y obligaciones, porque eso es lo que a nuestra carne le gusta, pero nosotros no nos deleitamos en nuestra carne, sino que luchamos contra ella y nos disponemos para obedecer a el Señor con lo que Él nos ordena en su palabra. Aquí estamos, Señor, lávanos de nuestra maldad y permítenos, Señor, que hoy podamos tener un día, una mañana para tu gloria en la iglesia, Señor. Y el comienzo de una nueva semana que tú nos das, mitad de este mes, penúltimo de este año, por tu voluntad. Permítenos, Señor, que podamos tener un inicio de semana para hacer las cosas que a ti te agradan en la sabiduría que nos da tu Espíritu, para buscar el agradarte a ti, porque ese es el propósito de nuestra salvación y el llamado que nos has hecho, Señor. Vivir para la gloria de Cristo y glorificarle a Él en nuestra forma de vivir. Ayúdanos para que nuestro hablar sea con sabiduría, nuestros pensamientos y nuestro proceder sea con sabiduría, y que en todo busquemos
la gloria de Cristo, reflejar la imagen de Cristo en nosotros, que nos parezcamos hoy mucho más a Él en relación a lo que éramos ayer. Y así vayamos en ese crecimiento, en ese parecido, porque el Espíritu Santo está formando la imagen de Cristo en nosotros, el propósito de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque entendemos esta verdad en tu palabra, pero que no se quede en entendimiento, sino que la pongamos por obra, Señor, porque así lo aprendemos. Entendimiento más acción, Señor, y una obediencia es de lo que tú te agradas, Padre. Esa es nuestra lucha. Ayúdanos, Señor, y perdónanos porque aún no podemos ser ni hacer en forma perfecta lo que nos corresponde. Por eso vivimos por fe, por gracia, y en nuestra unión con Cristo somos en Él lo que no podemos hacer aún, pero no es excusa para deleitarnos en nuestras faltas. Ayúdanos en ello, Señor. Gracias te damos. Bendícenos en esta mañana. Háblanos que tus siervos escuchan. Danos humildad para escuchar tu palabra, para recordar, para aprender y para aclarar lo que ya sabíamos y aprender lo que tal vez no sabíamos y no teníamos claro, Señor. Ayúdanos en ello y gracias porque hoy nos alimentas con tu palabra y porque podemos buscarte en oración desde tempranas horas, Señor. Dirígenos en este espacio. Gracias por los que estamos aquí. Algunos no se conectarán por algún motivo especial hoy, Señor. Tú lo sabes. Tu bendición para todos ellos y para las iglesias que estamos aquí reunidas, representadas en cada uno de nosotros, Señor. Danos tu bendición entonces y quedamos en tus manos, guiados por tu Santo Espíritu, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendiciones y maldiciones. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28, 2, 15. En las llanuras de Moab, junto al río Jordán, los israelitas estaban a punto de entrar finalmente en la tierra que Dios les había prometido. Moisés se dirigió al pueblo por última vez, tratando de asegurarse de que no estropearan su relación con Dios por su desobediencia, como habían hecho la generación anterior. Les recordó lo que Dios había dicho y hecho en el pasado, y les exhortó, basándose en la gran intervención de Dios y en su fidelidad al pacto, a ser un pueblo apartado para Dios. A través de las instrucciones de Moisés, Dios puso ante su pueblo dos alternativas impactantes y lo que estaba en juego era mucho. Les dio una promesa de bendición y luego una palabra de advertencia. Les planteó una pregunta sencilla. ¿Cómo iban a vivir? ¿Guardarían el pacto y disfrutarían de la bendición en la tierra o desobedecerían y serían expulsados de la tierra? El pueblo reunido en los límites de la tierra debió escuchar la palabra de Dios y decir, oh, no, una desobediencia así nunca nos sucederá. Sin embargo, avanza rápidamente unos cientos de años. ¿Y dónde los encontramos? Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Salmo 137, 1, 4. Cautivos de un pueblo extranjero, los israelitas miran hacia atrás y se preguntan cómo han podido acabar donde están. Como criaturas que viven en un mundo caído, tú y yo somos tan vulnerables, tan tentados, tan probados. Siempre estamos a solo una decisión de desobedecer y alejarnos de Dios. Necesitamos desesperadamente la gracia de Dios. Trágicamente, muchos de los que una vez pareciera fieles, comprometidos y encaminados hacia la tierra prometida, no solo han tropezado, sino que han caído en la incredulidad. Y el peor error que podemos cometer es pensar, oh, no, eso nunca me pasaría a mí.
Al maligno le encanta venir a decirnos que la razón por la que Dios nos ha dado su ley y ha establecido sus mandamientos es porque quiere amargarnos la vida, privarnos de la diversión y llenar nuestros días de angustia y dolor. Esa es la mentira de todas las mentiras. Dios da su palabra para nuestro bien. Todas las advertencias de las Escrituras están ahí para acordarnos y aguijonearnos cuando estamos al borde de la ruina, y todas las promesas de las Escrituras están ahí para levantarnos cuando somos tímidos e inseguros. Todos los mandatos de las Escrituras están ahí para llevarnos a la bendición de la vida y que se vive a la manera de Dios en su presencia, en su mundo. Su compromiso con nuestro bien se ve de forma suprema en que su Hijo vino a cargar con la maldición de nuestra desobediencia para que podamos disfrutar de la bendición que Él y solo Él merece. ¿Amas a Dios? ¿Sabes que Dios te ama? Entonces presta atención a sus advertencias, obedece sus mandamientos y disfruta del consuelo de sus promesas. Gálatas 3, 10, 14. Bueno, mis hermanos, ustedes tienen allí el texto, la gran mayoría de ustedes, y el título que Alistair hoy le ha dado al tema, noviembre 17, bendiciones y maldiciones, un tema que gusta mucho hoy, y creo que es hora de decirlo por qué lo digo, ¿verdad? A los cristianos hoy, contemporáneos, les encanta ese tema, pero les encanta, pero lo triste es que podemos decir que es el tema más distorsionado que hoy se está enseñando, predicando, con se están guiando, etcétera. Y creo que lo tenemos claro por qué lo decimos. Es un tema que un cristiano bíblico debe conocer, por lo tanto, uno de los muchos temas que debe conocer conforme al Evangelio de Jesucristo, conforme a lo que realmente el Señor nos revela, lo que significa este tema de las bendiciones y las maldiciones. Alistair cita Deuteronomio 28, ¿verdad? Y lo cita entre el versículo 2 y después hace un brinco al versículo 15. Quiero leer el versículo 1 de este pasaje para que miremos la conexión que hay con el versículo 2. El versículo 1 dice, acontecerá, 28:1, acontecerá que si oyeres, y mire que hay un condicional allí al comienzo, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, esa es una condición, para guardar y poner por obras sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Y el verso 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres a la voz de Jehová tu Dios. En el contexto contemporáneo del cristianismo, el versículo 1 desapareció del capítulo 28 de Deuteronomio. Lo exterminaron totalmente y les encanta únicamente hablarlo, predicarlo, exponerlo entre el versículo 2 y el versículo 14. Porque incluso del versículo 15 en adelante también lo han desaparecido de la escritura. O sea que hoy en día muchos cristianos evangélicos tienen una Biblia bien especial en este capítulo 28 de Deuteronomio. Y les encanta, vuelvo y digo, del versículo 2 al 14 particularmente. Parece que se recortó ese capítulo. Y el versículo 15, como lo dice allí Alistair, pues que está citado en la escritura, pero acontecerá que si no oyeres, ¿cierto? Mire el versículo 1. Si oyeres, y mire cómo comienza el versículo 15, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, perdón, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Bueno, mis hermanos, ¿qué podemos decir con base a lo que Alistair hoy nos guía en este tema tan hermoso? Porque es un tema bien hermoso.
Podemos decir que no hay ningún pasaje entonces en la Biblia más perturbador que Deuteronomio 28. ¿Sí? En el sentido sano esa palabra perturbador. El escenario que el texto describe es el de, en otras palabras, los juicios que caerían sobre el pueblo de Dios y las bendiciones, con dos requisitos. Una, las bendiciones si se obedece y las maldiciones si se desobedece. Si desobedecían los términos del pacto y se rebelaban contra Dios, si no te empeñas en practicar todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, ni temes al Señor tu Dios, nombre glorioso, imponente. Deuteronomio 28:58. Más adelante, el Señor vuelve y les dice por medio de su siervo Moisés, si no te empeñas en practicar todas estas palabras. Hermano, este capítulo es una extensa exposición, podemos decirlo, de dos palabras, la bendición y la maldición. Son realidades con efectos reales. Las bendiciones se presentan aquí antes de las, de las maldiciones, ¿no? Dios, como sabemos, hermanos, en la Escritura, la Biblia nos dice, Dios es lento para enojarse, pero rápido para mostrar también misericordia. Lento para la ira, ¿cierto? Grande misericordia. La bendición se promete con la condición de que escuchen atentamente la voz de Dios, que escuchen su voluntad y que pongan por obra sus mandamientos. Es decir, un requisito de obediencia, un requisito de obediencia. Si mantienen esa obediencia en su forma como en esencia, tanto en su forma como en esencia, en sus familias y en su nación, entonces la providencia de Dios, en su buena providencia, prosperará todos sus asuntos externos que son descritos ahí. Y si no se guardan los mandamientos de Dios, no solo quedamos cortos ante ellos, ¿cierto? Entonces quedamos cortos de recibir esa bendición prometida. Y por lo tanto, vendrán esas consecuencias. Se observa la justicia de esta maldición. No es una maldición sin causa. Y eso es lo importante que hay que entender aquí, porque eso es lo que nos enseña hoy en día. Observamos una vez más la justicia de esa maldición. Y el fundamento no es una maldición sin causa, ni por alguna causa ligera tampoco. La maldición de Dios, ¿cierto? Lo sigue allí, donde quiera que esté, a esa persona que deshonra, que desobedece a Dios, que no le glorifica. Donde quiera que esté, reposará sobre él. Todo lo que tiene esa persona estará bajo maldición. Todo lo que posee, una de las cosas que hemos aprendido en la Escritura, todo lo que posee los impíos hoy en día, muchos de ellos, no todos aún, ¿cierto? Pero muchos de ellos, abundancia en todas las áreas, va a ser para un futuro solo lágrimas y llanto. En cambio, todo lo que los justos tienen y poseen son bendiciones. Aún las cosas malas que les sobrevengan a los justos, Dios las convierte y las convertirá en bendiciones y serán descanso. Todos esos placeres para los impíos que ellos pueden tener hoy en abundancia se volverán amargos un día. Por eso no debemos nosotros angustiarnos, no debemos amargarnos, uso con respeto esa palabra, de ver que el impío prospera. No, todos esos placeres para ellos hoy aquí se volverán amargos un día y ellos creen que sí están bajo el agrado de Dios, que eso es lo más triste y lo más catastrófico, ¿cierto? Ellos están convencidos. Me gusta esa palabra para que la repita hoy. Todos los placeres de los impíos se volverán un día amargos.
porque ellos no pueden encontrar el verdadero consuelo en todas esas cosas, porque la ira de Dios se mezcla con ellos. Aquí se mencionan muchas aflicciones, hermanos, ustedes lo pueden leer en ese capítulo, que sigue ahí del 12 en adelante, y del 15 en adelante, todas esas aflicciones que están del 15 y las maldiciones y todas las alegrías, digámoslo así, que están del versículo 12 en adelante. Aquellos que caminan por vista y no por fe, están en peligro de perder incluso la razón misma cuando todo a su alrededor parece aterrador. Eso es bien importante. Hermanos, aquí en el párrafo 1, eso es un comentario general que hago de ese capítulo, pero miremos aquí el párrafo 1, lo que nos dice Alistair. En el párrafo 1, en la parte media hacia abajo, dice ahí Alistair, les recordó lo que Dios había dicho y hecho en el pasado, y les exhortó basándose en la gran intervención de Dios y en su fidelidad al pacto, a ser un pueblo apartado para Dios. Dice ahí en el párrafo 1 Alistair. Y comenzando el párrafo 2, a través de las instrucciones de Moisés, Dios puso ante su pueblo dos alternativas impactantes. Lo que estaba en juego era mucho. Ser un pueblo apartado para Dios es la definición bíblica que entendemos nosotros de lo que es ser santo, ser un pueblo santo, aquel que ha sido apartado para Dios por Dios mismo. La santificación se nos recuerda aquí hoy por parte de Alistair en este devocional también, en el contexto de este tema, la santificación de los creyentes fue una de las peticiones principales que Cristo tuvo en su mente al orar al Padre antes de ir a la cruz. Juan capítulo 17, versículos 15 y 17, recordamos allí esas palabras de Cristo en su oración. Juan las registra y dice el Señor en esa oración, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, versículos 15, 17 fue la petición del Señor Jesucristo por los suyos. Ahí lo vemos registrado. En medio de la realidad, hermanos, de nuestra pecaminosidad y las inevitables consecuencias de que estamos viviendo en un mundo caído, porque este mundo, estamos aquí en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, pero este mundo está bajo maldición, es un mundo caído. Podemos, hermanos, y debemos confiar en la esperanza de un futuro glorioso que tenemos en Cristo, como lo hemos aprendido y lo hemos meditado en otros devocionales. De ahí la gran importancia de entender la doctrina de nuestra unión con Cristo. Hermanos, en este mundo, a través de todas las generaciones, todos los hombres que han vivido, viven y vivirán hasta la segunda venida de Cristo, están únicamente en una de dos condiciones. Una de dos condiciones. O están bajo bendición a través del pacto de gracia, o están bajo maldición, consecuencia de la caída y del estado de muerte de lo sucedido allá en el Edén. Todos los hombres están únicamente en esas dos, en una de esas dos condiciones. Igual, o los hombres son o hijo, una de dos, o somos hijos, o son hijos de Dios, somos hijos de Dios, o hijos del diablo, en el sentido que hay que entender lo que significa esa frase, hijos del diablo. No es que el diablo los haya engendrado, cierro ahí el comentario, eso ya se ha explicado. Asimismo, todos los hombres o están bajo bendición, pacto de gracia, o están bajo maldición, consecuencia ya de la caída, del rompimiento del pacto, del incumplimiento del pacto de obras. Y una vez más, hermanos, nosotros estamos viviendo, tenemos una realidad de nuestra pecaminosidad y las inevitables consecuencias de vivir en este mundo caído nos afectan también.
Pero en medio de estas tribulaciones que vivimos y de estos momentos difíciles que vivimos, que soportamos, que enfrentamos, podemos confiar en la esperanza, porque el Espíritu nos ha revelado la palabra del Señor para que lo entendamos y seamos santificados en ella, guardados en ella, crecer en fe. La fe viene por el oír la palabra. Y podemos confiar en la esperanza de ese futuro glorioso que está asegurado. No que será posible, no, no, está asegurado en Cristo. Ya es una realidad y está seguro en Cristo. Antes de que podamos disfrutar de ese futuro a plenitud, los creyentes tenemos la obra del Espíritu Santo a nuestro favor, a diferencia de los impíos, y la guía de la Escritura, a diferencia de los que aún están muertos en sus delitos y pecados. Y esto sucede mientras permanezcamos en esta tierra. Y esto sucede para que procuremos y crezcamos en santidad para ser un pueblo diferente, como Dios lo expresó y lo leemos desde el Antiguo Testamento, para ser santos, porque Él, nuestro Padre, es santo, y para eso nos apartó, para que fuéramos santos, para que recibiéramos las bendiciones que Cristo ganó por nosotros. Un hijo de Dios, un verdadero creyente, ya ha sido bendecido, ya ha sido bendecido, porque las bendiciones que Cristo logró, alcanzó, ya están a favor del creyente. Y por eso el Espíritu Santo nos ha unido a Jesucristo, el Santo. Aquí, hermano, está esa gran verdad que nos permite, por lo tanto, vivir, soportar todas estas aflicciones. Y las alegrías que Dios también nos da y los momentos alegres y de victoria, vivirlas con sabiduría para que en todo, tanto en lo bueno como en lo malo, le glorifiquemos a Él. Es un tema bien interesante y podemos hacernos muchas preguntas para ampliar eso que Alistair nos muestra en estos dos primeros párrafos. Por ejemplo, ¿por qué consideramos o por qué se debe considerar precisamente la santidad como algo bien importante? ¿Qué nos hizo ver la necesidad de tratar este tema y entender este tema? Muchas preguntas. Permítame con todo respeto decir al respecto, creo que muchos cristianos, sí, después de la pandemia han cambiado muchas cosas y quizás algunos de entre nosotros hemos caído en algunos hábitos equivocados. Cuando atravesamos momentos difíciles, es fácil justificar nuestro pecado. La vida es dura. Hay enfermedades de opresión. Claro, hay enfermedades que nos oprimen. Y por razones como esas, la búsqueda intencional de la santidad personal podría quedar relajada, porque nos dedicamos a lo otro y nos olvidamos de nuestro propósito al hacer verdaderos creyentes. Esta verdad es algo que siempre nos debe y nos sorprende. El apóstol Pedro, en su primera carta, escribió al respecto, ¿sí? En su contenido, en la primera carta, el apóstol Pedro se habla de un grupo de cristianos exiliados que de alguna manera están sufriendo por su fe, están enfrentando desafíos y tribulaciones, y sin embargo, la carta del apóstol Pedro, recordamos, está llena de llamado a la santidad en medio de esa tribulación. Es como si la respuesta de Pedro a las personas que están sufriendo fuera: sean santos. En medio de la situación y el sufrimiento y la dificultad, aún sean santos, allí sean santos. En medio de la alegría, sean santos, dice la Escritura y nos enseña, y el apóstol Pedro nos lo muestra allí. ¿Cuáles son los problemas más comunes que se presentan al hablar de la santidad en nuestras iglesias? Buena pregunta. Buena pregunta. Si los pastores predicamos un sermón que incluye imperativos del evangelio,
Muchas veces, algunos siempre, al menos una persona puede llegar a decir, me di cuenta de que en ese sermón había mucho de haz esto o no hagas aquello. Y él mismo dicen, cuidado con el legalismo. ¿No será que ese sermón tenía mucho legalismo? Por supuesto, amados hermanos, existe el peligro del legalismo y hay que conocer lo que significa el legalismo para no caer en las filas del legalismo. Claro que sí, siempre estamos tratando de agregar a los mandamientos de Dios o creer o crear un nuevo estándar para que podamos sentir que de alguna manera merecemos el favor o la bendición de Dios. Eso es el legalismo, pero no se trata de eso. Si somos fieles a las Escrituras, encontraremos que los verdaderos cristianos, aquellos que han puesto su fe en Cristo como el único que puede ofrecer salvación, somos llamados una y otra vez a buscar la santidad. La santidad. ¿Y cómo crecer en esa santidad? Siendo diferentes en medio de esta generación perversa y torcida. Y cómo el pueblo de Dios, que ha sido escogido por Dios para ser santo, es diferente, pues simplemente conociendo la voluntad de Dios, conociendo sus mandamientos, ponerlos por obras, porque al poner por obra los mandamientos es una realidad que somos diferentes a las corrientes de este mundo, a las prácticas de la vida presente de este mundo. Eso nos hace diferentes y al ser diferentes, pues somos precisamente un pueblo que resalta, que brilla, que es luz, que es sal en medio de esta generación perversa. Por eso un cristiano verdadero debe conocer, debe entender y debe estar esforzándose, procurando obedecer la voluntad de aquel que lo llamó para su gloria. Si un cristiano dice ser un cristiano y no conoce cuál es la voluntad de su padre, cuáles son los mandamientos que su padre le demanda, pues hombre, queda mucho que decir sobre esa verdadera confesión que hace esa persona. ¿Tú eres un cristiano verdadero? Sí. ¿Dios es tu Padre? Sí. ¿Y qué desea tu Padre Dios que tú hagas? Buena pregunta y a escuchar la respuesta a ver qué se puede decir. Ese es uno de los mayores problemas, hermanos, que enfrentamos cuando hablamos de santidad en las iglesias y en el contexto cristiano contemporáneo. Para algunos, cualquier llamado a obedecer a Dios o a disciplinarnos a nosotros mismos suena como una condición legalista al Evangelio. Sin embargo, cuando hablamos de la santidad personal, estamos hablando, hermanos, recordemos, es del fruto de nuestra salvación que debemos mostrar, que debemos dar, no la raíz. En otras palabras, recordemos, somos justificados por gracia mediante la fe en Cristo. Lo hemos meditado, lo hemos estudiado. Esa es la raíz de nuestra salvación. Pero el fruto de esa salvación es una vida en adelante dedicada a honrar a Cristo mediante la búsqueda de la santidad, como Él lo dijo, para que seamos luz, para que seamos sal, para que brillemos, para la gloria de Él, para que la luz de Cristo, no la nuestra, porque de nosotros no emana nada, es Cristo, brilla en medio de este mundo que está bajo oscuridad. Y esto sin mencionar que la santidad personal es completamente contracultural, y eso debe ser claro. Nuestro mundo está lleno de distracciones que a menudo pueden alejarnos de la santidad si no estamos firmes en la palabra, firmes en el cuerpo, como lo meditó nuestro hermano David Torres en estos últimos 3 días. Quien no está unido firme al cuerpo, echando raíces profundas con sus hermanos, unidos en un solo cuerpo, puede caer en dejarse llevar de las distracciones que a menudo este mundo
está ofreciendo y se aleja de este camino de santidad. Por eso es que hemos aprendido y lo hemos dicho muchas veces, el verdadero cristianismo bíblico no es para solitarios, porque nadie puede ser un cristiano, nadie absolutamente. Necesitamos la ayuda, el acompañamiento, necesitamos todo esto. Y esto lo digo, repito, porque en los dos primeros párrafos Alistair nos recuerda de este tema, que está unido al tema de las bendiciones y las maldiciones. Quiero en esta parte final pasar a los últimos dos párrafos. Los párrafos, el penúltimo y el último, párrafo 4, donde Alistair habla de que hay muchos elementos en estas maldiciones. Nos recuerda allí un tema bien importante. Y hay un tema que está de moda también, las maldiciones generacionales, ¿cierto? Que nosotros debemos saber de qué se trata ellos, si eso es una verdad o eso no es una verdad, porque hoy en día están engañando con ello. Hermanos, hay muchos elementos en esas maldiciones que nos llaman la atención. En primer lugar, los juicios detallados allí en Deuteronomio, ¿cierto? Se podrían interpretar desde un punto de vista secular y se trasladan y han trascendido a través de las generaciones. Como vemos hoy en este mundo contemporáneo que suceden, por ejemplo, accidentes, circunstancias políticas, sociales, cambiantes. Claro, la sociedad va cambiando, pero no va evolucionando, va involucionando, más bien podríamos decir, dentro de una cosmovisión pagana. Lo que vemos hoy en día y da permiso, los mismos estados le sorprenden a uno. Están dando permiso para pecar y están legalizando el pecado. Están legalizando el matrimonio entre sexos iguales, etcétera. Están legalizando, dando permiso para que la gente se deleite, por el contrario, más en el pecado. Y eso es algo fatal, sobre explicarlo. Y eso conlleva a que esta generación camine a una muerte eterna, total. Un destino desencadenado por esos dioses malévolos de este mundo, digámoslo así, con mucho respeto. A primera vista, todos los juicios se desarrollan dentro del mundo natural. Vemos, por ejemplo, estos temas de hoy en día, las enfermedades, la sequía, las hambrunas, los conflictos militares entre los estados, ¿cierto? Las nuevas pestes, la pobreza, el sometimiento a un poder superior, ¿verdad? Las plagas de todo tipo, las desavenencias económicas, el cautiverio, la esclavitud, la trata de personas, los estragos terribles de los sitios interminables llenos de maldad, el cambio climático, el declive demográfico, la diáspora entre las naciones, las inmigraciones, y podríamos seguir con este listado de situaciones contemporáneas. En otras palabras, no hay ningún juicio que parezca ser una clara intervención desde los cielos. Desde los cielos, Dios tiene todo esto bajo su control. Yo recuerdo que hace un tiempo el hermano David Torres, que le tocó un devocional que guarda relación con esto, dijo, parafraseado, Dios ya está derramando sus juicios sobre este mundo caído. Nosotros ya estamos en los tiempos finales. Por lo tanto, los que han dejado de escuchar las palabras de Dios se encuentran en la horrible situación de sufrir no solo los castigos, sino una muerte eterna que se avecina, porque están bajo maldición. Al no estar bajo el pacto de gracia, una persona está bajo maldición y lo único que le espera es la muerte y una condenación eterna, porque no creen la palabra de Dios. No están procurando la gloria de Cristo en sus vidas. No le glorifican en todo lo que hagan a Él. Nosotros, como lo hemos aprendido, y en estos días se trató de vivir para su gloria, el propósito de nuestra salvación y de la bendición que hemos recibido en Cristo es la gloria de Cristo.
pero en la incredulidad de ellos están tan endurecidos que ni siquiera son capaces de ver tal castigo como lo que es, como no lo ven por el estado de muerte, ceguera y sordera en que se encuentran. Tremendo eso, hermanos. La ceguera se inquista, se vuelve sistémica, persistente y es humanamente incurable porque, como Cristo lo dijo, esto solo es posible si se nace de nuevo. Solo es posible si se nace de nuevo. En segundo lugar, los juicios de Dios se extienden más allá de las tragedias infligidas desde el exterior hasta mentes que están totalmente descolocadas. En parte por la magnitud de la pérdida, pero también por Dios mismo. El Señor dará a estas personas, lo dice ahí en Deuteronomio 28:65 más adelante, ni paz ni descanso. El Señor mantendrá angustiado tu corazón. Tus ojos se cansarán de anhelar y tu corazón perderá toda esperanza. Noche y día vivirás en constante zozobra, lleno de terror y nunca seguro de tu vida. Esa es la vida del impío. Esa es la vida de aquel que todavía está en estado de muerte, que no ha sido regenerado, que no ha recibido el regalo de la gracia, la misericordia y el nuevo nacimiento. Hermanos, Dios no solo controla los sucesos materiales de la historia, sino también las mentes y los sentimientos de los que caen bajo sus juicios, de los que están bajo sus juicios. Los santos de Dios, los escogidos de Dios, los que han sido apartados por Dios, como lo dice la Escritura. Y hoy lo recuerda Listair en este contexto, hemos sido ya bendecidos. Y esa frase quiero que hoy la recordemos. Nosotros ya hemos sido bendecidos, ya fuimos bendecidos. Pero estoy enfermo, pastor, ya fuiste bendecido. Pero estoy sin trabajo, ya fuiste bendecido. Pero es que ya fuiste bendecido. Y cualquier cosa que podamos decir, recordémonos, ya hemos sido bendecidos. Ya no estamos bajo la maldición de la ley. Cristo nos libró de esa maldición. Pero entonces, ¿por qué, pastor? Es un hecho, nos afectan las situaciones de este mundo porque estamos en este mundo. El hambre la puede sufrir un cristiano, el desempleo lo puede sufrir un cristiano, un terremoto puede morir en un terremoto un cristiano y así sucesivamente. Pero ese hermano que muere o vive esa tragedia o esa situación está bajo bendición, ya fue bendecido. Eso es lo que hay que recalcar y recordar. Ante un Dios de ira es indeciblemente necio intentar escondernos o engañarnos de esto. Lo que debemos hacer entonces, ¿qué es? Y enseñarle a aquel que no ha entendido esta verdad, el arrepentimiento. Arrepentirnos y arrojarnos a sus pies pidiendo misericordia, pidiéndole la gracia necesaria para seguirle con el poder de su espíritu, para proceder a procurar esa obediencia honesta con un corazón sincero, no perfecto, porque ser hijo de Dios, también lo hemos dicho en estos espacios, no significa tener un corazón perfecto, ni nada es perfecto en nosotros, pero sí sinceridad, conscientes de lo terrible que es la rebeldía, el pecado, la desobediencia. Dios se agrada de la obediencia, eso es una realidad. Eso es una realidad. Lo que tenemos ahora no es porque te portaste bien, eso lo hemos dicho, no, es por la bondad misericordiosa de Dios. Si nosotros recibiéramos las cosas de Dios dependiendo de nuestra obediencia, no tendríamos nada, ninguno de nosotros. Perdóname, se lo digo con autoridad. ¿Y por qué, pastor? Lo hemos dicho, hermanos, una vez más, porque ninguno de nosotros puede obedecer perfectamente y completamente a Dios para recibir todo eso.
Eso lo hizo Cristo por nosotros. Si el tener algo dependiera de nosotros para que Dios nos lo dé, no tendríamos ni siquiera la vida, porque lo único que merece el hombre en su estado es el infierno. Todo lo que tenemos, hermanos, si algo tenemos, es porque Dios nos lo ha querido dar en su bondad, en su misericordia. Por eso debemos por eso es que la Biblia nos dice, y recordamos ese versículo, den gracias a Dios por todo. Por la vida, eso es una bendición de Dios. Por la muerte, morir en Cristo es una bendición de Dios. Por la ganancia, bendición de Dios. La pérdida, bendición de Dios. ¿Y por qué la pérdida, bendición de Dios? Porque Dios te va a enseñar algo allí. Eso es bendición de Dios. Todo para los hijos de Dios son bendiciones de Dios. Jesús, la gran verdad que hemos meditado muchas veces en este espacio y en nuestras iglesias, sé que nos lo han enseñado. Jesús cargó la maldición de nuestra desobediencia. Jesús cargó con la maldición de nuestra desobediencia. Por eso nosotros, como hijos de Dios, no estamos bajo maldición. Estamos por la bendición de la gracia, de la misericordia en Cristo Jesús. Lo tenemos todo, nada nos falta. Si tú estás en Cristo, si estamos en Cristo, nada nos falta. Aquel que está en Cristo por fe, por gracia, está completo, no le falta nada. No le falta nada. La gran verdad de la Escritura. Y ese tema de las maldiciones generacionales deben haber sido ya borradas de nuestra mente, porque eso fue lo que nos enseñaron en el carismatismo neopentecostal contemporáneo y algunas otras religiones y filosofías que tratan también de esos temas y enseñan todas esas mentiras. ¿Qué es una maldición generacional? Recordemos, ¿qué dicen al respecto? Se conoce como maldición generacional a los pecados o consecuencias de pecados que heredamos de los padres y que por lo tanto trae todas las consecuencias negativas, y todo lo que suceda en forma negativa son consecuencias, resultado directo de maldiciones generacionales, las cuales hay que romperlas por medio de mitos y prácticas que se han inventado en estos contextos cristianos. Es decir, en las maldiciones generacionales, los hijos pueden estar practicando un pecado que ha llegado como atadura espiritual, o que están sufriendo los efectos de ese pecado, consecuencia de una práctica de sus padres. Estas consecuencias también pueden llegar en formas de adicciones por otros temas como enfermedades, etcétera, etcétera. Es muy triste ver lo que han enseñado y lo que muchos creen. Un sector de la iglesia enfatiza en ese tema y suele motivar a los creyentes a hacer una evaluación incluso retrospectiva de los pecados de sus progenitores. Es algo así como dicen en unos temas de psicología, hacer como una regresión a sus vidas, y lo hacen de volver a su pasado. Y cuando encuentran por allá la causa en temas que tratan, entonces empiezan a hacerle, entre comillas, una liberación de eso que acaban de descubrir a través de un regreso al pasado. Devuélvete a ver qué fue lo que hiciste. Enseñan que puede que esa sea la razón de la situación que están viviendo. En simples palabras, una maldición generacional apunta a las consecuencias que podemos estar pagando por los pecados de un antepasado, o nuestro o de nuestros padres. Triste eso, hermanos, porque la Escritura es clara al respecto. El alma que peque, esa morirá. El padre no morirá por los pecados del hijo, ni el hijo morirá por los pecados del padre. Lo dice la Escritura. Entonces, ese tema, en primer lugar, es falso. Y en segundo lugar, el modo en que están, entre comillas, rompiendo con esas maldiciones, tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Eso no lo enseñó Cristo. Eso no lo enseñaron los apóstoles. Eso no lo practicó la iglesia que vemos que nació en el Nuevo Testamento y se nos revela a partir del libro de los Hechos allí. No fueron enseñanzas bíblicas de la iglesia a lo largo de la historia, de la verdadera iglesia del Señor.
Nosotros hemos sido bendecidos. Retomando aquí para ir terminando y remediando porque el tiempo pasa. Nosotros no estamos bajo maldición. Aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido unido a Cristo en el nuevo nacimiento, en la obra regeneradora que hace el Espíritu Santo, ya se rompió la maldición de la ley. La maldición de la ley, Cristo nos liberó de ella. Y al estar unidos en Cristo, somos benditos del Padre. Somos los santos de Dios. En el único Hijo Santo, nosotros también recibimos esa santidad por imputación. La santidad perfecta de Cristo. E incluso nos es imputada a nosotros por fe, por gracia. Todo lo de Cristo nos es imputado a nosotros por fe y por gracia. Y ahí es donde entonces entendemos y descansamos en esta verdad. Y damos gracias a Dios por todo. Demos gracias a Dios por todo. Aquel que no ha sido regenerado, que no ha sido unido a Cristo, ese sí está bajo maldición. E incluso, como lo dije al comienzo y recordémoslo, toda la abundancia que tiene, los deleites y la felicidad que puede estar viviendo un día, será el trago más amargo que va a pasar esa persona. Por eso, parafraseado, uno de los salmos dice que no nos dé envidia del progreso del impío, porque sus victorias y sus éxitos y su abundancia un día serán amargura para ellos. Amargura para ellos. Entonces, nosotros los hijos de Dios, primeramente somos agradecidos con el Padre, porque nos libró de la maldición en su Hijo Jesucristo. Él se hizo maldición por nosotros y nosotros hemos sido bendecidos en Él. Damos gracias al Señor por todo esto, lo que tenemos. Damos gracias al Señor porque todo lo que tenemos es por misericordia, por gracia y por su buena bondad. Y lo que Dios nos va a dar siempre para los hijos de Dios será lo mejor, porque Dios siempre da lo mejor para sus hijos, porque Él quiere que nosotros entendamos esta verdad y que por lo tanto vivamos para la gloria de Cristo, procurando agradarle a Él. Hemos sido bendecidos. Hemos ido, entonces de ahora en adelante en nuestras iglesias, cuando un hermano, es normal que en algún momento una situación difícil nos haga caer el ánimo, claro, es normal porque tenemos sentimientos y hay veces, y es normal que un cristiano se deprima. Lo que no es normal es que viva en depresión y se deje llevar de la depresión, eso sí no es normal. Pero que nos pongamos tristes, que nos angustiemos, que lloremos, claro que podemos caer en esos desánimos, lo hemos aprendido, pero ahí es donde viene la oración, el consejo, el abrazo, que se nos recuerde el Evangelio y somos animados, somos levantados, somos restaurados y volvemos y levantamos la cabeza y decimos, Señor, gracias por esta situación. Tú verás qué vas a hacer conmigo, tú verás qué vas a hacer con mi situación y descanso en Él y doy gracias. Como dijo Job, aunque Él me mate, le seguiré amando. Y como dijo Habacuc, aunque en el establo no hayan ovejas, no hayan frutos en los campos, aunque esté en el desierto, nos deleitaremos siempre en el Señor de nuestra salvación y daremos gracias por todo. Y lo que nos está aconteciendo, si es algo negativo, si es algo malo, no son maldiciones, son bendiciones, aunque no lo entendamos, son bendiciones. ¿Y por qué? Porque nosotros hemos sido bendecidos en nuestra unión con Cristo y somos benditos en Cristo. Hay mucho que decir y sé que hay muchas preguntas muy seguramente sobre este tema porque es un tema bien interesante y que levanta chispas para muchos, porque entender esto es contrario a lo que hoy vuelvo y digo y tenemos claro están enseñando, es totalmente contrario. Le dicen a la gente que rechace. El médico te dijo que estás enfermo de esto, rechace esa enfermedad. No, ¿cómo así que rechace? ¿Y acaso Dios no es el soberano y Él es el que decide? Entonces, Señor, tú me enviaste esto, te lo rechazo, ahí te lo devuelvo. Eso no es una enseñanza bíblica, porque eso es lo que están haciendo en otras palabras. Dios es el que envía todas las cosas. Y si yo soy un hijo de Dios y estoy recibiendo algo de Dios,
Le estoy diciendo a Dios, te equivocaste conmigo, esto no es para mí, no, corrígelo, te lo devuelvo, lo rechazo. Eso no es bíblico, hermano, eso es un pecado. Eso es, Dios nos guarde ese tipo de prácticas. Espero haberme hecho entender. Y vuelvo y digo, sé que hay mucho más que decir, muchas preguntas seguramente, pero sigamos meditando en ello y ese capítulo de Deuteronomio 28, volvámoslo a leer completo porque es bien, bien edificante. Bueno, mis hermanos, vamos a dejar allí, vamos a orar porque el tiempo se nos ha ido. Quisiera entonces que quiero que oremos. Hermana Carolina, no sé si el hermano Carlos, que siempre nos comparte sus comentarios, me ayuda allí leyendo porque... Dice en el curso del plan de redención de Dios, en el curso del plan de redención, Dios como Padre sabio y bueno, estableció con las ordenanzas del pacto una pedagogía celestial como una barrera de contención para frenar las consecuencias a la semilla de rebelión inoculada en el Edén. Fue tan grave la acción satánica que el pecado desbordó la maldad humana y solo la fidelidad y extremo amor de Dios tomó nuestro lugar haciéndose maldición y nos salvó por gracia por medio de la fe. Amén. Amén, así es. Gracias, hermano Carlos, por su aporte. Así es. Hemos sido bendecidos por gracia. Somos benditos por la gracia de Dios en Cristo Jesús y ya no estamos bajo maldición. Motivo para estar alegres, hermanos. Soy un bendecido de Dios. Soy un bendito de Dios. Soy un santo de Dios porque Él me apartó y me unió a su Hijo para darme lo que yo no merezco. Para darme lo que yo no merezco. Entender esta verdad me debe llenar de gozo, agradecimiento eterno y alegría. Vamos a, ¿quién de ustedes desea orar, por favor? ¿Alguno de ustedes que desee orar para cerrar este tiempo? No todos a la vez, uno solo. A ver, mis amados, a la una, a las dos. Bueno, entonces yo voy a orar. Oremos entonces. Gracias te damos, amado Señor, por este tiempo que nos has permitido compartir hoy, primer día de la semana, en la mitad de este penúltimo mes de este año que está llegando a la recta final. Gracias por tus bondades. Gracias por tus bendiciones para nosotros. Gracias por habernos, Señor, sacado de este mundo que está bajo maldición y habernos llevado a tu reino a través de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y habernos, Señor, dado de esas bendiciones que Él alcanzó y logró para nosotros. Hoy, Señor, somos ricos en bendiciones, esas bendiciones de tu gracia que están sobre nuestras vidas a través de Jesucristo nuestro Señor. Al entender hoy y comprender esta verdad, Señor, que nos dispongamos cada uno de nosotros en esa actitud responsable que debemos tener conforme entendemos a vivir para la gloria de Cristo, a glorificarle a Él, a procurar la gloria de Él en todo lo que hagamos. Señor, que esto sea una verdad constante y que tu Espíritu nos recuerde este compromiso a diario, porque los afanes de este mundo nos pueden, Señor, tentar para apartarnos de este camino, el camino de santidad, que todos debemos procurar para verle un día como dice la Escritura. Gracias, Señor. Gracias porque ya nos has dado tu Espíritu y estamos unidos a nuestro Señor, el bendito, siendo nosotros ahora coherederos de todas esas riquezas espirituales que Él alcanzó para nosotros. Te damos gracias, Señor. Bendícenos en este día, líbranos del mal y el peligro. Oramos por las iglesias aquí representadas para que hoy, Señor, tu nombre sea exaltado, sea glorificado el Señor Jesucristo en la asamblea de los santos que hoy vamos a tener en cada una de las iglesias y que a Él sea dada toda la gloria, la honra y el honor en la adoración y en la alabanza de los santos. Señor, guía a tus siervos que hoy expondrán tu palabra en la iglesia para que Cristo sea glorificado a través de la predicación de su evangelio. Guárdanos, Señor, y si alguien ha de visitar hoy nuestras iglesias, que venga con esos corazones dispuestos a escuchar el poder del evangelio que nos salva, Señor. Te lo pedimos humildemente
Gracias por guardarnos. Gracias, Señor, por este día que nos permites compartir en la unión de los unos con los otros. Tu bendición para todos nosotros, Señor, y quedamos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Y amén.